Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con subidas la semana en el S&P 500, 0,72% al alza, como veis. El Dow Jones cae un 0,12%, o sea que hoy se revierte el comportamiento de la semana pasada, por lo menos momentáneamente en el día de hoy, lunes. Y tenemos al Nasdaq subiendo un 1,44%. ¿Por qué digo que se revierte el comportamiento? Porque la semana pasada ocurría justo lo contrario. Teníamos subidas en el Dow Jones y sin embargo el S&P 500 y el Nasdaq se habían quedado estancados los últimos días. Así que vuelve a entrar dinero en las tecnológicas para comenzar la semana. Y tenemos también al DAX alemán subiendo un 0,21% en este momento, como podéis observar ahí. Vamos a ver qué está haciendo Bitcoin, que como veis ha tenido un día de mucha volatilidad. Ahora mismo está en 63.751 en la parte alta del día. Esta volatilidad se debe a esta noticia. Michael Saylor o Strategy ha vendido 3.588 Bitcoin por 216 millones de dólares para coger fondos para los dividendos y ahora mismo holdean 843.775 bitcoins. Tienen unas reservas de 2,55 billones. Y bueno, pues como digo, ha sido para tener, para pagar esos dividendos que tiene que tener. La noticia en un primer momento ha hecho que el precio bajase. Hemos caído bastante. Ahora vamos a ver el gráfico horario para que veáis hasta dónde ha llegado el precio. Fijaros, ha caído, bueno, estaba por la zona de los 62.800, de repente ha caído a 61.300 y pico, que era la zona donde comentábamos a la mañana que podía caer si perdía esta figura de ensanchamiento, y así ha sido. Se ha caído en esas 2 horas y media, más o menos hasta ese nivel. Inmediatamente ha rebotado como un resorte en esa zona, con, como veis, una verticalidad brutal, y nos hemos ido hacia los máximos del día. Es decir, la noticia en un principio podría parecer mala, porque todo el mundo dice, oh, vende MicroStrategy, 3.000 y pico Bitcoin, qué desastre. Bueno, los vendió la semana pasada, no los ha vendido ahora, con lo cual la presión vendedora, si hubo alguna presión vendedora, fue la semana pasada, que en realidad las ventas de MicroStrategy representan el 1% de lo que se negocia en un día, con lo cual presión vendedora por vender 3.000 y pico Bitcoin no hay. Pero por otra parte, lo que es positivo, por eso el mercado está reaccionando así, es que si MicroStrategy sigue vendiendo las próximas semanas o próximos meses, para Bitcoin es positivo, aunque parezca contradictorio. En realidad, al que le ha salido mal la jugada es a MicroStrategy, porque evidentemente ellos no querían hacer esto, no querían vender perdiendo, no querían vender en 60.000 teniendo el precio medio de compra en 74.000 y pico, o donde lo tengan. Su idea era hacer esto cuando tuviesen beneficios, pero claro, como el mercado les ha estado castigando tanto a las acciones como a las acciones preferentes y las ha estado cotizando muy por debajo del precio que deberían estar cotizando por el valor de los Bitcoin que tienen, pues han decidido que lo mejor es vender Bitcoin. Como digo, no es la mejor jugada para ellos, pero tampoco es que sea una catástrofe, porque si con ese dinero están recomprando acciones y están creando ese fondo para pagar los intereses de la deuda, eso hace que el mercado no les pueda atacar en el futuro. Cuantos más Bitcoin vendan, a pesar de que están vendiéndolos a mal precio, más difícil que el mercado diga, ¿y cómo van a pagar los intereses de la deuda? Porque se están quitando la deuda. O sea, podrían vender ahora mismo la cantidad suficiente para quitarse toda la deuda y automáticamente nadie podría decir cómo va a pagar los intereses porque no tendrían intereses que pagar. Si cancela toda la deuda, no tendrían intereses que pagar. Evidentemente tendrían menos Bitcoin, igual en vez de 843.000 solo tendrían 800.000 o 790.000 o 780.000, pero serían todos propios, no tendría que pagar nada, entonces no se vería obligado a hacer nada que no quisiese. ¿Vale? Entonces, el mercado creo que lo interpreta por esa forma, de esa manera positiva. Evidentemente, para las acciones de MicroStrategy no es un movimiento excelente, pero tampoco es malo del todo, más que nada porque si con ese dinero que están sacando, aunque sean unas ventas a pérdida de sus Bitcoin, están comprando acciones que están infravaloradas un 20% o más, pues en realidad esa pérdida que están haciendo en Bitcoin la compensan con la ganancia que van a tener en las acciones cuando las acciones reflejen realmente
lo que valen los Bitcoin que tienen en cartera. Por lo tanto, para MicroStrategy es un movimiento que no es excelente, pero no es tampoco catastrófico ni mucho menos. Y para Bitcoin es positivo porque le quita una incertidumbre del miedo que estaban vendiendo la gente que no estaba entendiendo lo que estaba pasando con MicroStrategy, ¿no? Eh, Evidentemente, todo lo que sea que Bitcoin vaya mejor, pues estupendo para Bitcoin y estupendo para MicroStrategy, pero mientras el precio se mantenga en estos niveles, pues todo lo que sea que MicroStrategy se vaya quitando deuda, hace que el mercado no pueda decir cómo va a pagar la deuda, porque cada vez tiene menos, entonces cada vez va a tener que pagar menos. Y encima cada vez tiene más dinero para pagar esos intereses y dentro de poco, si sigue en esta línea de recaudar dinero para tener fondos para pagar los intereses, pues va a tener fondos como para 4 o 5 años, con lo cual no tiene ningún sentido que digan cómo va a pagar si tienen para 5 años. En todo caso, si en 5 años el precio no subiese de los niveles que está ahora, entonces pues sí que podría haber problemas dentro de 5 años porque tendría que seguir vendiendo, pero si recauda dinero como para pagar durante los próximos 5 años, en el corto plazo es absurdo decir que MicroStrategy puede tener algún problema, ¿no? Entonces creo que esto es lo que está haciendo que el mercado reaccione como está reaccionando y bueno, pues eso nos puede dar la fuerza que necesitamos para superar esta línea de tendencia bajista, esa línea verde que tenemos ahí, e irnos hacia la zona de los 65.600 a intentar romper la otra línea bajista y sobre todo los 66.400 de la resistencia horizontal, para darnos pues un rebote en el corto plazo lo suficientemente fuerte como para ir a la línea de tendencia bajista principal, esta línea azul que ronda por la zona de los 70.000, 70 y algo mil. MicroStrategy, vamos a ver cómo está reaccionando, que es la acción que tiene que reaccionar a esta noticia, ¿no? Pues como veis está subiendo un 0,83%, así que no se lo están tomando mal, porque como ya digo, no es algo catastrófico, o sea, están cambiando Bitcoin en pérdidas, pero por unas acciones también en pérdidas. Ellos han estado vendiendo MicroStrategy para comprar Bitcoin a 300, a 200 y pico, incluso a 400. Es decir, han vendido eso para comprar Bitcoin, la media de compra de Bitcoin está en 70 y algo mil, pero ahora venden Bitcoin perdiendo 15.000 por Bitcoin, pero compran las acciones en 100 cuando las han estado vendiendo en 300 y en 400. Lo cual es un chollo porque en cuanto el mercado valore realmente a la empresa por lo que tiene y no esté infravalorada por los ataques especulativos del corto plazo, pues las compras que esté haciendo ahora de acciones propias a 100, cuando llegue la acción a 200 o a 250, serán un por dos, que es mucho más que las pérdidas de 15.000 dólares por Bitcoin de lo que está vendiendo ahora. Con lo cual, pues ya veis, la acción se lo toma en positivo. Evidentemente todo esto no vale para nada si Bitcoin no sube, porque si Bitcoin no sube, MicroStrategy no llega a 200. Pero a nada que Bitcoin suba a 70.000 o a 80.000 en los próximos, pues aunque sea en mucho tiempo, aunque sea en 8 meses o lo que sea, es suficiente como para que se vaya hacia la zona de cerca de 200. Entonces eso es multiplicar por 2 de los precios actuales, que es mucho más que aguantar los Bitcoin y, y no venderlos ahora en 60.000 y luego tenerlos que vender en 80.000, que bueno, es una diferencia solamente de 20.000 dólares por Bitcoin y aquí es mucho más, o sea, el porcentaje es mucho más alto si MicroStrategy se va a 200, con lo cual cualquier cosa que sea vender Bitcoins ahora para comprar acciones de MicroStrategy que están mucho más infravaloradas que Bitcoin es positivo incluso para la empresa. ¿Vale? Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y ahora con respecto al resto del mercado tenemos al petróleo bajando un 0,25%, que sigue en unas zonas bastante razonables. Parece que se ha estabilizado un poquito en ese precio. Yo creo que puede caer un poquito más antes de algún rebote. El oro sube un 0,74%, pero ya veis que la vela ha ido de más a menos, es decir, ha abierto en la parte alta, pero está yendo hacia atrás. La plata lo mismo, la vela como veis es roja a pesar de que está subiendo, pero ha subido mucho de apertura y luego se ha ido para atrás y el platino lo mismo, vela con subida de 0,40 pero también hacia abajo que va. Euro contra el dólar, bastante estable en esa zona justo de resistencia después de haber roto esa zona de soporte, haber sido para abajo y este pequeño rebote le ha llevado de nuevo hacia ahí, a esa zona de los 1,1430. Bastante estabilidad ahora mismo en las divisas, también rebote del dólar australiano, pero
Ya veis que las últimas semanas la tendencia ha sido a bajar. Y el dólar estadounidense contra el dólar canadiense consolidando las últimas subidas también en ese punto. El euro contra la libra sigue cayendo, perdió el soporte importante que tenía aquí, que había conseguido que el precio rebotase varias veces en él, pero finalmente terminó por claudicar y nos vamos hacia niveles inferiores. La libra contra el yen sigue subiendo hacia la parte alta de la cuña. Vamos a ver qué pasa en esa línea. En teoría es una resistencia fuerte y en teoría al ser una cuña debería romper hacia abajo, pero el mercado a veces no hace lo que en teoría nos dice que debería hacer según el análisis técnico, pero en teoría, según el análisis técnico, debería chocar con esa línea. Incluso aunque pasase ligeramente por encima, después debería dirigirse inmediatamente hacia abajo, hacia esa parte baja de esa cuña y romper incluso hacia abajo. Y la libra contra el dólar, pues como veis, también recuperando más claramente que otras divisas contra el dólar. Y bueno, eso nos muestra que la libra está fuerte últimamente. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.